Hola, buenas noches. En esta oportunidad hablaremos acerca del tema de la deserción escolar, ¿no? Los efectos que han sucedido en el tema de la pandemia. Si bien es cierto, para contextualizar un poco acerca de la deserción escolar, entendemos que es el abandono definitivo de los estudios por parte de un estudiante, ¿no? Antes de complementar su periodo académico, que eso puede deberse a varios factores como problemas económicos, familiares o sociocontextuales. Si bien se utiliza este término comúnmente para referirse al abandono de la instrucción secundaria, también puede aplicarse en cualquier nivel de educación. Por otro lado, este problema no solo afecta a los alumnos, sino que incumbe a la sociedad como tal, pues representa una pérdida de dinero por parte de potencial capital humano. En esta nota hablaremos un poco más a detalle acerca del tema de la deserción escolar, para tener un concepto más claro y poder aclarar ciertas dudas. Es así que hoy nos acompaña el magíster Juárez Carvajal, Carlos Modesto, el cual nos va a dar luz acerca de este tema. Buenas noches, magíster. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Nelson. Muy bien, gracias por tu invitación. Es fundamental hablar sobre este tema al cual me acabas de invitar. La deserción escolar es un tema sumamente importante y debemos de tratarlo. Gracias por tu invitación. Continúa, Nelson. Bien, magíster. Acerca del tema de la deserción escolar, queremos plantearle algunas preguntas, ¿no? En la cual empezaríamos con la primera, ¿no? Que sería, ¿cuáles serían las posibles causas del abandono escolar? Gracias por tu pregunta, Nelson. Es importante contextualizar. La deserción escolar, si bien es cierto, es el abandono total, parcial, que un estudiante hace al sistema educativo. Y este tiene varios factores. Entre ellos está el factor económico, donde encontramos, por ejemplo, que los padres no tienen trabajo y con la excusa de no tener trabajo simplemente no envían a sus estudiantes a las escuelas, ya que el estudiante al ingresar a una escuela primaria, secundaria, necesariamente hace un gasto y esto genera un conflicto en la parte emocional de los estudiantes. Otra cosa importante es también, por ejemplo, reconocer que el otro factor es el factor social. El factor social donde, por ejemplo, encontramos a los hogares desintegrados, monoparentales, que justamente hacen que los estudiantes dejen la escuela por simplemente hecho de no ser atendidos por sus padres. Otro factor es la desnutrición. Otro factor es el mismo factor de la institución educativa, donde la institución educativa no vela por justamente el ingreso y la continuidad de estos estudiantes en el sistema educativo. Gracias. Magíster, nos hacen mención acerca del tema de los factores, ¿no? Tenemos una consulta. Con respecto al tema del factor edad a la hora de la deserción, ¿cómo influye esto? El factor edad influye muy preponderantemente en el factor de la deserción escolar. Estudiantes de educación primaria y de educación secundaria están propensos a salirse de la escuela por el simple hecho de que se encuentran en una edad muy difícil, como es por ejemplo en el caso del nivel secundario, donde los estudiantes, y se le conoce ya como la edad de la punzada, ¿no? Y los estudiantes, al no tener apoyo económico, al no tener apoyo emocional por parte de los padres de familia y tampoco apoyo emocional por parte de los profesores, entonces deciden ellos retirarse del sistema educativo porque sienten que no son comprendidos. En la niñez, en cambio, encontramos casos de bullying escolar, donde el estudiante no tiene ese parentesco para poder contarle lo que le pasa en la institución educativa al padre, la madre de familia, porque simplemente viene de hogares desintegrados. Es por ello que el factor edad es un factor importante y debemos de reconocer que el estudiante, sea en la edad en el que se encuentre, debe tener un apoyo emocional y una estabilidad emocional para que ésta pueda culminar sus estudios primarios y secundarios. Magíster, ¿y los factores intraescolares juegan un rol preponderante en la decisión de abandonar la escuela? Por supuesto que el factor intraescolar dentro de la escuela es encargada de velar por el bienestar de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Por eso la escuela debe tener ese trabajo con los estudiantes para poder insertarlos y lograr que estos culminen la educación básica regular.
La escuela debe estar organizada, preparada para que sus estudiantes no abandonen las escuelas, sino por el contrario, para que más estudiantes puedan ser parte de esta familia educativa. Magíster, y con respecto a esta problemática que nos hace mención, ¿cómo sería o cómo afectaría en la vida institucional? En la vida institucional afectaría, puesto que el prestigio de la institución educativa, de toda institución educativa, se garantiza por la cantidad de estudiantes y por la calidad de los estudiantes. Al tener una baja en la cantidad de los estudiantes, obviamente se va a afectar en el prestigio de la institución educativa. Por ello, que más que por el prestigio debemos hacerlo por la calidad de la enseñanza que le damos a los estudiantes, y sobre todo que esa calidad debe ser integral, debe ser trabajada desde los valores, de la parte afectiva, para que los estudiantes sientan que la escuela efectivamente sea su segundo hogar. Magíster, muy contextualizado y puntual en lo que nos hace mención acerca del tema de los factores, ¿no? Pero tengo una consulta. En el tema de nuestra provincia de Sullana, ¿cuáles serían los factores que determinan la deserción escolar? Uno de los factores, Nelson, en la provincia de Sullana es, por ejemplo, los casos de familias monoparentales, donde los estudiantes de nivel primario y nivel secundaria, es natural que ellos trabajen limpiando lunas en las esquinas. Llevemos en la avenida Buenos Aires, en la misma José del Amo, en el mismo centro de Sullana, encontramos estudiantes en edad escolar que están trabajando en horas de estudiantiles, que son, por ejemplo, en la mañana o en la tarde. Y la pregunta es, ¿en qué momento estudian ellos? ¿No? Entonces, un factor importante es la falta de trabajo, las familias monoparentales, la falta de apoyo emocional en las instituciones educativas para con los estudiantes que presenten estas características, pero sobre todo, falta de apoyo por parte de las personas que no apoyamos el trabajo estudiantil de los el trabajo estudiantil de aquellos niños, ¿no? Magíster, tengo una consulta con respecto al tema de la provincia de Sullana acerca del tema de la deserción escolar. Pero ¿cómo haríamos para disminuir y qué actividades se puede realizar, ¿no?, para evitar el tema de la deserción escolar? Una de las actividades que nosotros podemos realizar, por ejemplo, es el acompañamiento que le hacemos a los estudiantes. Otro punto importante que debemos de hacer es el seguimiento que le hacemos a los padres de familia para que estos puedan enviar a sus hijos a la escuela. Pero otro factor importante que creo yo que deberíamos de considerar, por ejemplo, es trabajar la parte emocional mediante programas sociales, mediante entrevistas a los padres de familia y sobre todo mediante actividades lúdicas y actividades con los padres de familia, Nelson. Qué bien, Magíster. Ahora, con el tema de la educación primaria, la deserción escolar, ¿cómo afectaría a estos estudiantes de nivel primaria, que a veces es un poco tedioso, ¿no?, llegar a ellos y todo eso, ¿no? Gracias, Nelson, por tu pregunta. En la educación primaria nosotros encontramos características muy peculiares en los estudiantes, profesores que desconocen cuáles son las características, estilos, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por ello considero yo que deberíamos de partir primero por el conocimiento personal de las características de los estilos de aprendizaje de estos estudiantes. Otro punto importante es que debemos de reconocer de dónde vienen los estudiantes, cuál es la característica de sus familias. Esto nos hace entonces trabajar y reconocer qué clase de estudiantes vienen y por lo tanto poder trabajar en función a ello. Si encontramos estudiantes que vienen de familias monoparentales o familias desunidas, es importante que nuestras experiencias, que nuestro trabajo pedagógico esté enfocado a ellos para lograr acercamiento a la institución educativa y no alejamiento de ello. Magíster, y dentro de esas soluciones, un aporte que nos podría brindar acerca de los casos de deserción escolar en las escuelas, ¿no? ¿Cómo haríamos para disminuir en nuestra provincia? ¿Cómo lo haríamos para disminuirlo? Considero yo, como ya te lo venía diciendo, Nelson, sería por ejemplo el seguimiento a los estudiantes, el acompañamiento al padre de familia, dándole oportunidades para que este padre de familia pueda insertarse en el mundo de la escuela y para que la familia se considere sí o sí como una de las actividades preponderantes para el padre de familia. Quiero decir con ello, por ejemplo, que no tan solo el estudiante debe ir a la escuela, sino que el padre de familia ir a preguntar por sus notas, por sus actividades, por las tareas, por las actividades educativas
en intracurriculares y extracurriculares que en cada institución educativa se presentan. Sí, bien, Magister. Me da mucho gusto el poder aclararnos ciertas dudas acerca del tema de la deserción escolar, el cual nos da algunas conclusiones, sugerencias y recomendaciones, ¿no?, del caso, el cual es muy importante, ya que en nuestra provincia, en Sullana, pues se ve mucho tema de la deserción escolar. Ahora, queremos agradecerle por esta invitación que nosotros le hemos hecho a usted para que nos pueda permitir conocer un poco más del tema abierto de lo que es la deserción escolar. Agradecerle de antemano, pues, y poder aclarar ciertas dudas. Si más no paso a despedirnos y agradecerle y poder tener otra oportunidad donde podemos compartir y podemos contextualizar sus ideas y acerca de diferentes temas que nos acogen, ¿no?, y que nos preocupan. Bien, para culminar, Nelson, entonces no me quiero ir sin decirte la siguiente frase. Si bien es cierto, las escuelas no deben de exigirle a los estudiantes aprendizajes, no sin antes nosotros como maestros y como entes reguladores de la escuela debemos de exigirnos a nosotros mismos reconocer los estilos, las formas de aprendizaje en que aprenden nuestros estudiantes. Es importante partir de lo que ellos conocen, de sus gustos y preferencias, para que estos estudiantes crean y sientan que en las escuelas es su segundo hogar. Gracias, Nelson. Gracias, Magister. Muy agradecido. Que tengan buenas noches. Muy agradecido. Buenas noches.